De jurk ed noi katnalp anneub anuarab sotpa neserab oniseveled soneretsol, sosek ed achnarak im railpma ne odnazne pioce, salau. ¿Qué macacos? Oral ketenatsap odnalba yoce, asap ek. ¿Intentas invocar un microcebus? ¿Qué? No, solo estoy hablando en un genial idioma que se extinguió hace unos cientos de años. Se llama loñapse. ¿Sabes que hablar al revés no lo convierte en otro idioma, no? ¿De qué hablas? No estaba hablando al revés. Estoy pensando en ampliar mi granja de quesos. Los terrenos del vecino parecen aptos para una buena plantación de cruce. Está bien, admito que solo hablaba al revés, pero sin lugar a dudas hay un montón de idiomas muy interesantes que existieron hace mucho tiempo, pero que ya hoy nadie los habla. Tienes razón, la diversidad lingüística de este humanoso planeta es increíble. Actualmente se hablan más de 7000 idiomas en el mundo, y en el pasado se han hablado otro montón de idiomas que por algún motivo desaparecieron, y en muchos casos ni siquiera quedan idiomas vivos hoy en día que provengan de aquellas antiguas lenguas. Es una pena que aquellos idiomas hayan quedado en el olvido. Ya sé, deberíamos hablar de nuestros idiomas extintos favoritos. Buena idea, empecemos. En el quinto lugar tenemos el idioma gótico, pero no me refiero a esta clase de gótico, sino a esta otra clase de gótico. Al igual que idiomas como el inglés, el alemán, el islandés o el sueco, el gótico era una lengua germánica, pero a diferencia de todas las lenguas germánicas que sobreviven hoy en día, el gótico perteneció a una rama germánica que ya está por completo extinta. Así es, el islandés y el sueco, por ejemplo, pertenecen a la rama germánica de las lenguas nórdicas, el inglés y el alemán pertenecen a la rama de las lenguas germánicas occidentales, pero hace tiempo existió una tercera rama de las lenguas germánicas orientales. El gótico era parte de esta rama de las lenguas orientales, y junto a él habían otros idiomas como el gótico de Crimea, el burgundio y el vándalo. Ya hablamos un poco más a fondo de este tema en otro video. El gótico está en esta lista porque era un idioma genial, tenía su propio sistema de escritura que se veía así, tenía una fuerte influencia de los alfabetos latino y griego. Además que el gótico sonaba genial, ya sabemos que en ese entonces no habían grabadoras ni nada de eso, pero a través de la magia negra o algo así, los lingüistas pueden deducir cómo sonaban un montón de idiomas. Escucha, así sonaba el gótico. Three fingregulð að þjóðaram albeið himna. Sifun fræjum dwerge in báinum stennachem ise. Njún levanda mannam dáthuvliam. En fræjum rikvusinnam, anal rikvusinnam astuleis. En damelanda mordoris, dariscadius sin. Vaya que es genial, muy apto para aquel fragmento del Señor de los Anillos. Y a propósito del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien era un prominente nerd de los idiomas, y en varias ocasiones utilizó el gótico como herramienta creativa. Por ejemplo, creó un poema en gótico llamado Bagme Bloma, o algo así. Se traduce Flor de los Árboles. Además, que también le sirvió como una principal fuente de inspiración para la creación del idioma talisca, uno de los tantos idiomas que inventó para sus obras literarias. Vamos con el siguiente idioma. En el cuarto lugar tenemos otro idioma germánico, el idioma Iola. El idioma Iola es bastante cercano al inglés, y esto es precisamente lo que lo hace tan interesante, ya que el inglés es quizás el idioma germánico más aislado. Así es, el inglés suena muy distinto de todos sus demás primos germánicos. Esto se debe a varios motivos, pero uno de los mayores motivos fue la fuerte influencia que recibió del francés. El inglés hace parte de la rama de las lenguas anglofrisias, que a su vez hace parte de la rama de las lenguas germánicas occidentales. Los idiomas vivos más cercanos al inglés son las lenguas frisonas, las cuales nunca recibieron tanta influencia del francés como el inglés, lo que significa que suenan muy distinto del inglés. Es correcto, las lenguas frisonas suenan más inconfundiblemente germánicas que el inglés. De hecho, no suenan tan diferente del inglés antiguo, que era el inglés antes de recibir tanta influencia francesa, pero sí que suenan distinto del inglés moderno. Existe otro idioma vivo que sí que es cercano al inglés moderno, aunque eso depende de a quién le preguntes. Se trata del escocés, que no debe confundirse con el gaélico escocés, que es una lengua celta. El escocés, en cambio, es una lengua germánica y es absurdamente cercano al inglés, tanto así que muchos humanos dudan que se trate de un idioma aparte del inglés y sostienen que es más bien un dialecto del inglés. En todo caso, el idioma en este cuarto puesto no es el inglés, es el Iola, que ya está extinto y que era el otro idioma bastante cercano al inglés, mucho más que las lenguas frisonas. Así es, y en el caso del Iola, este sí era inconfundiblemente otro idioma. Digo, mira este texto, se ve claramente una cercanía con el inglés, aunque difícilmente se entienda algo. Me atrevería a decir que la diferencia entre el Iola y el inglés es comparable
comparable a la diferencia entre el español y el francés. A pesar de que se puede ver un claro parentesco, difícilmente se podría esperar que un hablante nativo de uno de los dos idiomas entienda el otro sin jamás haberlo estudiado. Es muy interesante pensar que en algún momento el inglés no estuvo tan aislado de su grupo lingüístico como lo está ahora. Hay humanos intentando revivir el Yola, pero solo el tiempo dirá qué tanto éxito tienen en esta misión. Vamos con el siguiente idioma. El tercer idioma en este top es el Sabir, un fascinante pidgin que se usó como lengua franca en la cuenca del Mediterráneo entre los siglos XI y XIV. En resumen, los pidgin son idiomas que nacen cuando dos o más grupos de humanos conviven juntos a largo plazo, no tienen un idioma en común, pero aún así necesitan comunicarse entre ellos. En aquellas situaciones nacen idiomas bastante básicos que mezclan elementos de los idiomas hablados por cada uno de estos grupos de humanos, algo así como un idioma Frankenstein armado con partes de varios idiomas. El Sabir también era conocido como lengua franca, ya que durante el Imperio Bizantino tardío se conocía a todos los humanos del oeste de Europa como francos. Sin embargo, el uso de aquel término fue cambiando con el tiempo, y hoy en día una lengua franca es un idioma que es usado como puente entre humanos que no comparten una lengua común. Y eso es precisamente lo que hacía el Sabir. Era hablado principalmente por marineros y comerciantes del Mediterráneo, y combinaba elementos de idiomas hablados en esta zona, como por ejemplo el italiano, el español, el occitano, el catalán, el portugués, el árabe, el turco o el griego. Al tener tanta influencia de tantas lenguas romances, este idioma era bastante similar a una lengua romance. Es bastante interesante pensar que hace años hubo una lengua romance compartida por muchos humanos a lo largo y ancho del Mediterráneo. Aunque hay que aclarar que al tratarse de un pidgin, su capacidad expresiva era bastante reducida. Los pidgins se usan para llegar a un nivel mínimo de entendimiento y así poder entregar un mensaje y lograr el objetivo que tuvieras, sin ir mucho más allá. Aunque si nuevas generaciones de humanos lo aprendieran como lengua materna, eventualmente se convertiría en una lengua criolla. Ya hicimos todo un video hablando sobre pidgins y lenguas criollas. Si quieren saber más a fondo de qué se trata este interesante fenómeno, les recomendamos ver aquel video. En el segundo puesto tenemos el Matanahui, un idioma bastante desconocido que fue hablado por los indígenas Matanauis en el Amazonas brasileño. La verdad es que no hay mucha información sobre este idioma. Muchos humanos creen que se trata de una lengua aislada, pero hay quienes sugieren que no es así, que en realidad pertenece al grupo de la lengua Mura Matanahui. Lo interesante es que la única lengua viva perteneciente a este grupo es una extraña lengua que se encuentra en la rama de las lenguas Mura. Este idioma es conocido como el Pirahá y es hablado por los Pirahá, una pequeña tribu indígena en el Amazonas brasileño. Aquella tribu y su idioma tienen características bastante inusuales. Por ejemplo, en el idioma Pirahá no existen números, ni tampoco el concepto de contar, solo tienen palabras bastante generales para referirse a cantidades, como mucho y poco. Tampoco tienen palabras para los colores, no se pueden meter frases dentro de otras frases, no tienen forma de hablar en pasado, y además tienen una palabra para referirse a las cosas que entran y salen de los límites de la experiencia sensorial. Es como si estuvieras viendo a alguien volteando en una esquina y cuando dejas de verlo dices que dejó de existir. El Pirahá sin duda es un idioma fascinante. Hicimos todo un video hablando sobre este idioma, pero el idioma en el segundo puesto no es el Pirahá. Este idioma aún existe. El idioma en el segundo puesto es el Matanahui. Lo curioso es que si realmente está emparentado al Pirahá, significaría que probablemente también tenía características tan raras como el Pirahá. Como se tiene tan poca información de este idioma, es difícil saber qué otras curiosidades y características raras pudo tener este idioma. Quizás fue aún más raro que el Pirahá. Quizás tenía una palabra para referirse a aquellas veces que haces fila en el banco y te das cuenta que te dejaste todas las mazorcas en casa. O quizás no tenía ninguna palabra para referirse a los zapatos. Supongo que nunca lo sabremos. Y por fin es el momento del primer lugar de la lista. Mira este mapa. Lo veo. Es un mapa del Imperio Romano. Los romanos hablaban latín. El latín evolucionó convirtiéndose en las lenguas romances que conocemos hoy en día, como el español, el italiano, el portugués o el francés. Como pueden ver, todos los países de Europa donde se hablan lenguas romances hoy en día son lugares que alguna vez hicieron parte del Imperio Romano. Sin embargo, no todos los lugares que hicieron parte del Imperio Romano son países donde se hablan lenguas romances hoy en día, como por ejemplo esta parte de aquí, en África. Así es, pero no siempre fue así. Hay poca duda entre los lingüistas de que para el siglo III el latín ya se había establecido exitosamente en la provincia romana de África. Y ese es el idioma en el primer lugar del ranking, la variedad del latín que fue hablada por varios siglos en el norte de África. Los lingüistas conocen esta variedad como romance africano, y es un idioma del cual no se tienen muchos registros, ya que fue un idioma más hablado que escrito. Es fascinante pensar en que existe un primo perdido del español que se habló en África. Cuando hablas de lenguas romances, rara vez piensas en África.
lengua, pero si esta variedad del latín nunca hubiera desaparecido de esta zona del continente, hoy en día sería otra lengua romance, así como lo es el español. Me preguntó cómo se llamaría aquel idioma hoy en día. ¿Acaso se llamaría simplemente africano? Es difícil saberlo, pero africano es un nombre tan predecible que seguramente sería lo que los humanos habrían escogido. Tienes razón. En todo caso, esa fue nuestra lista de 5 idiomas interesantes que ya no existen. ¿Tienes tu propia lista de idiomas extintos que te llaman la atención? Cuéntanos en los comentarios. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. ¿Tienes una idea que te gustaría ver en uno de nuestros videos? Si es así, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe.